Instalaciones eléctricas de alta tensión, ITC-RAT1. Terminología. La ITC-RAT1 es una ITC que es donde se recoge todos los términos generales utilizados en el resto de ITCs. Son 97 términos y vamos a empezar con ellos. Alta tensión. Se considera alta tensión toda tensión nominal superior a 1 kV. Siempre que tengamos menos de 1 kV, la normativa será la de reglamento eléctrico de baja tensión. Aparamenta. Es un término general que se aplica a todo el conjunto de aparatos que están alrededor de la instalación que hacen posible la transmisión de energía eléctrica. Aparato extraíble. Es todo aparato que posee dispositivos de conexión que permitan bajo tensión pero sin carga separarlo del conjunto de la instalación y colocarlo en una posición de seguridad. Aparato mecánico de conexión con disparo libre. Es un tipo de interruptor que tiene prioridad la apertura respecto al cierre. Autoextinguibilidad. Es la cualidad de un material que hace que cese de quemarse en cuanto cese a la causa origen del incendio. Autoseccionador. Es un tipo de seccionador que abre su circuito automáticamente en el momento en que detecta que no tiene tensión. Canalización eléctrica. Es la canalización por donde van a ser transportados los conductores eléctricos. Central eléctrica es una instalación para la producción de energía eléctrica. Centro de transformación. Es la instalación donde se transforma las tensiones de alta a baja o de baja a alta. Centro de transformación prefabricado. Es una instalación fabricada dentro de una envolvente común. Circuitos. Conjunto de materiales eléctricos alimentados por una misma fuente de energía y protegidos desde los mismos dispositivos. Conductores activos. Se considerarán conductores activos las tres fases y el neutro. Conexión equipotencial. Conexión entre dos partes conductoras de manera que no pueda producirse corriente entre ellas ya que están al mismo potencial. Conjunto prefabricado para centro de transformación. Equipo de serie constituyendo una única unidad constructiva. Conmutador. Aparato destinado a modificar las conexiones entre varios circuitos. Contactos directos. Contactos de personas y animales con partes activas. Contactos indirectos. Contactos de personas que sean puestas bajo tensión como resultado de haber tocado un chasis o un elemento metálico que por una falla ha tocado un conductor activo. Corriente de contacto. Corriente que pasa a través del cuerpo humano una vez el cuerpo está sometido a tensión. Corriente de cortocircuito máximo admisible. Es la máxima corriente que podrá soportar un equipo. Estas corrientes serán de muy corta duración, ya que se disipa a muchísima temperatura. Corriente de defecto o de falta. Es la corriente que circula debido a un defecto de aislamiento. Corriente de defecto a tierra. Es la corriente que circulará desde la falla hasta la tierra. Corriente de puesta a tierra. Es la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra. Corriente nominal. Es la corriente que figura en las especificaciones de una máquina y a partir de las cuales se han determinado las condiciones de calentamiento y de funcionamiento. Corte omnipolar. Es el corte de todos los conductores activos de un mismo circuito. Defecto a tierra. Es el defecto de aislamiento entre un conductor activo y la tierra. Defecto franco. Es la conexión accidental de un conductor activo a tierra,
con una impedancia despreciable. Esto lo que quiere decir es que alcanzaremos la corriente de cortocircuito más alta posible. Por lo tanto, es peligroso y posiblemente, pues, si no está la protección muy bien calculada, pues se podrá romper algún equipo, algún conductor, etcétera. Dispositivo antibombeo. Es un dispositivo que impide un nuevo cierre inmediatamente después de una maniobra de cierre. Electrodo de tierra. Conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven para establecer la conexión de tierra. Elementos conductores. Son todos aquellos elementos metálicos que nos podemos encontrar alrededor de las instalaciones eléctricas y que son susceptibles a transferir tensión, ya que si tocan un elemento activo se pondrán en tensión. Factor de defecto a tierra. Es un factor que nos va a indicar cuánto de bien tenemos la puesta a tierra. Este factor nunca superará el 1,4. Frecuencia nominal de una máquina. Es la frecuencia que figura en las especificaciones del propio aparato. Fuente de energía. Aparato generador o sistema suministrador de energía. Impedancia. Es el cociente entre tensión e intensidad. Siempre hablando de tensión o corriente alterna. Instalación de tierra. Es el conjunto de elementos que conforman la instalación de tierra. Instalación de tierra general. Es la instalación de tierra resultante después de la interconexión de todas las puestas a tierra de la instalación. Instalaciones de tierra independientes. Se considerarán instalaciones independientes cuando una de las tomas de tierra no alcance la tensión de 50 voltios, cuando por la otra estamos produciendo la máxima corriente de falla permisible. Instalaciones de tierra separadas. Se considerarán separadas cuando entre sus electrodos no exista una conexión. Instalación eléctrica. Es el conjunto de aparatos y circuitos destinados a la distribución y producción de energía eléctrica. Instalación eléctrica de exterior. Es toda instalación eléctrica que esté expuesta a la intemperie. Instalación eléctrica de interior. Es toda instalación eléctrica protegida por una envolvente y fuera de los peligros de la intemperie. Instalación privada. Es la instalación destinada a un único usuario para su uso exclusivo. Interruptor. Aparato de conexión capaz de establecer y soportar corrientes de cortocircuito. Interruptor automático. Interruptor que es capaz, además de abrir y cerrar el circuito, será capaz de despejar fallas. Por lo tanto, cuando esté sometida a la instalación o el circuito a corrientes de cortocircuito, será capaz de abrir el circuito despejando la falla. Interruptor de maniobra automática. Interruptor en el que la apertura o cierre del circuito se produce automáticamente. Línea de enlace con el electrodo de tierra. Es el tramo entre el punto de puesta a tierra y el propio electrodo. Línea de puesta a tierra. Es el conductor que une el electrodo con la parte de la instalación que hay que poner a tierra. Local de pública concurrencia. Será todo local público. Masa de un aparato. Será todo el conjunto de partes metálicas de un equipo o aparato que normalmente deben estar aisladas de las partes activas. Es la tensión que soportará un aparato o equipo. No propagación de la llama. Es la cualidad de un material para dejar de arder. No propagador del incendio es la cualidad de un material para no propagar el fuego. Organismo cualificado e independiente es una entidad independiente designada por la Administración para emitir informes técnicos
de conformidad con el reglamento. Poner o conectar a masa. Unir eléctricamente un conductor de una máquina de modo que quede de forma equipotencial. Conectar a tierra. Unir eléctricamente con la tierra a una parte del circuito. Puesta a tierra de protección. Es la conexión directa a tierra de partes conductoras que normalmente no están sometidas a tensión, pero que son susceptibles de ponerse a tensión. Puesta a tierra de servicio. Esta conexión que tiene por objeto unir a tierra temporalmente parte de instalaciones que están normalmente bajo tensión. Principalmente se refiere al neutro de la instalación. Punto a potencial cero. Punto del terreno a una distancia tal que la tensión que se genera durante una falla es despreciable. Punto de puesta a tierra. Es un punto donde se coloca la unión entre la instalación y la línea que irá hacia el electrodo. Punto neutro. Es el punto desde el cual, respecto a las fases activas, tendremos el mismo diferencia de tensión. Reactancia. Es un dispositivo que en alta tensión se instalará principalmente para limitar las corrientes en la instalación, ya sea por picos de consumo o incluso fallas o cortocircuitos. Red compensada mediante bobina de extinción. Es un tipo de montaje en el cual mediante una reactancia se colocará la puesta a tierra. Red con neutro a tierra. Instalación en la cual el neutro estará directamente unido a la tierra. Red con neutro aislado. Instalación desprovista del conductor de neutro. Reenganche automático. Secuencia de maniobras por las que después de una apertura se cierra automáticamente el circuito. Resistencia total a tierra. Es la resistencia total de tierra teniendo en cuenta el conjunto de todas las puestas a tierra. Resistencia de tierra. Es la resistencia entre un conductor puesto a tierra y un punto de potencial cero. Seccionador. Aparato mecánico de conexión y de desconexión que podrá hacer esta labor siempre y cuando la corriente que pase a través de él sea despreciable. Su principal función es la de hacer una apertura a distancia y visualmente satisfactoria, de modo que podamos cumplir las 5 reglas de oro. Sobretensión. Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, superior a un valor máximo que puede existir entre ellos en un servicio normal. Sobretensión temporal. La sobretensión entre fase y tierra o entre fases que se provoca durante un tiempo relativamente largo. Pueden ser desde milisegundos hasta incluso minutos. Las causas normalmente son debidas a maniobras, conexión de condensadores en otro centro, regulación de tensión en instalaciones aisladas, etc. Sobretensión transitoria tipo maniobra. Es la sobretensión entre fase y tierra, entre fases, muy similar al término anterior. Sobretensión transitoria tipo rayo. Es la sobretensión que se produce debido a una descarga atmosférica. Estas sobretensiones son de muy corta duración, del orden de microsegundos. Subestación. Conjunto de aparamenta y edificios que al final permiten hacer una función, ya sea de transformación de tensión, transformación de frecuencia
factor de potencia, etc. Subestación de maniobra. Está destinada a la conexión entre dos o más circuitos y su maniobra. Subestación de transformación. Es la destinada a la transformación de tensiones para alimentar otras subestaciones posteriores. Subestación móvil. Es una subestación de carácter móvil cuya finalidad es la de emergencia o socorro ante problemas de suministro en un punto determinado por un accidente o una falla importante. Tensión, diferencia de potencial entre dos puntos. Tensión a tierra. Es la tensión que aparece entre un elemento conductor y la tierra. En las instalaciones trifásicas, cuando el conductor neutro no esté unido directamente a la tierra, se considerará la tensión a tierra la de entre fases. Tensión a tierra transferida. Es la tensión de paso o contacto que puede aparecer en un lugar cualquiera, transmitida por un elemento metálico desde una instalación de tierra lejana. Tensión de contacto. Es la tensión de puesta a tierra que puede ser puenteada por una persona entre la mano y un punto de terreno situado a 1 metro de separación entre ambas. Tensión de contacto aplicada. Es la parte de la tensión de contacto que resulta directamente aplicada entre dos puntos del cuerpo humano, considerando al cuerpo humano una resistividad de 1000 ohmios. Tensión de defecto. Es la tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento entre la masa y la tierra. Tensión de paso. Es la parte de la tensión a tierra que aparece en caso de un defecto a tierra entre dos puntos separados 1 metro. Tensión de paso aplicada. Es la parte de la tensión de paso que resulta aplicada entre los pies de un hombre teniendo en cuenta su resistividad de 1000 ohmios. Tensión de puesta a tierra. Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento entre masa y tierra. Tensión de servicio. Es el valor de la tensión realmente existente en un punto cualquiera de una instalación en un momento determinado. Tensión de suministro. Es el valor de tensión que consta en los contactos que se establecen con el usuario, hablando de una empresa suministradora. Tensión más elevada de una red trifásica. Es el valor más elevado de tensión entre fases en condiciones normales de explotación. Tensión más elevada para el material. Es la mayor tensión eficaz que un elemento puede soportar atendiendo a su nivel de aislamiento. Tensión nominal. Valor de tensión convencional para la cual se ha fabricado un equipo. Tensión nominal de una red trifásica. Valor de tensión entre fases. Tensión asignada o nominal para el material. Es la tensión asignada por el fabricante para un material. Tensión soportada. Es el valor de la tensión especificada que un aislamiento debe soportar sin perforación ni contorneamiento. Tensión soportada nominal a los impulsos tipo maniobra o tipo rayo. Es el valor de cresta de tensión soportada a los impulsos tipo maniobra o tipo rayo prescrita por un material, el cual caracterizará el aislamiento del equipo. Tensión soportada nominal a frecuencia industrial. Es el valor eficaz de una tensión alterna sinusoidal de frecuencia que un equipo será capaz de soportar. Tierra. Es la masa conductora de la Tierra. Transformador para distribución.
es el equipo que hace que cambien los niveles de tensión entre su entrada y su salida, ya sea de alta tensión a alta tensión, de alta tensión a baja tensión. Zona de protección. Espacio comprendido y que limita zonas con tensión y zonas sin tensión. Bueno, este es el último término de esta instrucción. Lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima instrucción. Un saludo.